La magíster Sandra Caterine Argotti es magíster en Gerencia y Liderazgo, secretaria técnica de Planifica Ecuador, experta en planificación territorial y desarrollo rural, especialista de proyectos de construcción, repotenciación de obras educativas, estudios técnicos de factibilidad, legalización de predios, negociación de conflictos nacionales e internacionales, cooperación internacional y fortalecimiento de procesos institucionales de reorganización e intervenciones con gobiernos autónomos descentralizados. Le damos un cordial saludo de bienvenida a Sandra Argotti. Muchas gracias, buenas tardes. Como les decía, un honor la invitación. Siempre lo que ustedes hacen como universidad va en desarrollo de sus estudiantes y de también la localidad y del país y también a niveles internacionales. Quería comentarles sobre el libro Economía Urbana y Regional, Teorías y Evidencias sobre el Desarrollo Territorial. En esta época de pandemia global, lo más pertinente es hablar de los impactos de la economía en nuestros territorios y localidades. Cuando una geografía económica ha sido sometida al embate de una catástrofe mundial, publicaciones como esta orientan la reflexión y significado de la gestión de los asentamientos humanos y su vinculación con el desarrollo. El texto entrega herramientas de análisis que, como dicen los autores, permiten comprender los cambios económicos de una sociedad, país, región, ciudad. Pueden repercutir en su forma de organización territorial. Claramente, la forma más realista de evitar que el tamaño de una ciudad le lleve a un invariable colapso, juntos con sus habitantes, es una planeación distinta, que incluya la participación de distintas ciencias para su análisis y que tenga como eje primordial considerar a la ciudad como un organismo vivo, o mejor, como un ecosistema, siendo estos conceptos análisis de otros pronunciamientos. En la medida de todas estas miradas que confluyan hacia los mismos objetivos, estaremos en mejores posibilidades de propiciar un mejor diseño, o sea, los espacios urbanos y evitar el colapso como común denominador de nuestras vertiginosas ciudades. Ustedes comentan, el Estado necesita información estadística oportuna y de calidad para desempeñar su rol de manera eficaz, lo cual es cierto. Todo ello con el fin de retroalimentar la política y construir una nueva sociedad entre el Estado, el mercado y la sociedad. Al hablar de organización territorial, estamos mirando el espacio, la geografía, es decir, la economía como una interacción fundamental. No es posible analizar los temas económicos en la actualidad solamente desde una extensión espacial. Es también comprender cómo están manejándose estos en el territorio. Cito a los autores. El espacio en la economía es fundamental para comprender los procesos y las dinámicas de las desigualdades, el crecimiento y desarrollo socioeconómico, así como la naturaleza de los cambios y transformación de las regiones y ciudades en el tiempo. Este nuevo enfoque que ustedes están haciendo como un análisis económico, urbano y regional muestra una visión dinámica del desarrollo económico y también sus efectos sobre este espacio geográfico. Está determinado por principios que tienen que ver con la desigualdad de los factores productivos, del acceso a los beneficios del desarrollo como los servicios y la concentración económica del espacio del territorio. La pobreza se va haciendo extensiva a las características y severidad con que se manifiesta. La vulnerabilidad, la desigualdad, afecta cada vez a mayores grupos sociales que habitan las áreas urbanas. La pertinencia y el análisis en el libro nos genera luces en una serie de cuestionamientos y responder a los distintos sectores sobre, por ejemplo, cómo van a analizar la eficacia y cómo se analiza la eficacia de intervenciones públicas, cuáles son los factores externos que han condicionado las políticas y modelos de desarrollo regional, o por qué justamente se observa la disparidad de renta de empleo en regiones del mismo país. Los autores lo desarrollan como una herramienta de reflexión que contribuye al debate de desarrollo a través de la economía urbana y rural. La estructura de la publicación es muy didáctica, incluye autoevaluaciones por capítulos, espacios de análisis con ejemplos de nuestra geografía latinoamericana, elementos que lo convierten en un texto importante y utilizable en diversas carreras universitarias. La primera parte del libro establece nociones y fundamentos conceptuales que hacen comprender cómo se desarrolla la economía urbana a profundidad, relacionados a costos en diversos servicios en territorio como los recursos naturales, distancias urbanas, rurales, mano de obra, capital y tecnologías.
Eso termina en establecer comparativas entre el urbano y rural. Ya en la segunda parte se analiza el desarrollo de las ciudades, su rol, sus características, retos y desafíos de las grandes urbes y de nuestros territorios. Permite además comprender cómo las aglomeraciones urbanas inciden en el desarrollo económico y social. Facilita el entendimiento de las desigualdades ciudad-campo, el éxodo rural y cómo gestionarlo en toma de decisiones, tanto a nivel público y privado, y sus asentamientos humanos en la distribución y análisis de los límites territoriales. Ya en la tercera fase, se desarrolla un concepto de región analítica y tipo de región en función del tamaño poblacional. Se aborda el paso de la ciudad a la región. La publicación explica la forma física de las ciudades y distribución y vivencia. O sea, es la vivienda, los precios urbanos son más altos que los rurales, los periféricos y cómo las familias enfrentan mayores gastos en viviendas similares pero ubicadas en lugares diferentes. En la cuarta parte se explica un comportamiento espacial o geográfico de agentes económicos, tales como las familias, las empresas, las instituciones y su eficacia y condiciones ya de vida en los alrededores. Cada territorio y sus propias características. Es importante, y les digo, queridos autores, señalar que el capítulo final también, cuando yo le iba leyendo, nos entrega posibles políticas económicas que apoyen a enfrentar las desigualdades entre territorios. Además, nos mueve a una reflexión. Para nosotros, miren que una planificadora lo dice, miramos la construcción de las políticas públicas y la planificación, que se orienten al desarrollo regional, que nos lleva a ser más competitivos y mirar con mayor fuerza las particularidades territoriales que inciden en los actores del espacio urbano rural. Otros temas que nos presenta la publicación se orientan hacia la capacidad que tienen los estados, muchas veces limitada, por legalidades, interpretación de leyes, políticas, que no aterrizan en reales acciones del territorio, lo que muchas veces no nos permite a nosotros modificar una organización geográfica y económica en la colectividad. Por ello es importante enfocar los recursos y políticas hacia que sean útiles y que logren un equilibrio tanto en la eficiencia como en la equidad. Permite entender, y me gustó muchísimo esa parte de publicación, por qué algunas zonas no consiguen salir de una condición periférica, lo cual limita su crecimiento, permite comprender cómo las economías de aglomeración urbanas establecen redes que son una fuente de desarrollo, crecimiento, competitividad. Proveen a la población también, a las empresas, de ventajas que se traducen en un incremento de ingresos, empleo, producción, acceso a servicios y educación. A su vez generan externalidades negativas como la contaminación, el tráfico cuando yo voy haciendo un hacinamiento urbano. Aquí el reto es tratar de minimizar las externalidades negativas y potenciar las positivas. Esto lo que hacemos es plantear un análisis del concepto de ciudad que queremos como péndulo para que llegue a minimizar esas externalidades negativas. Más que un simple concepto, el desarrollo local es un ideal. Implica la posibilidad de un modelo alternativo, llamado también endógeno o comunitario en desarrollo. Una solución de recambio para el desarrollo desigual que tenemos nosotros dependiente de las fuerzas externas. La mirada sobre la región que ustedes hacen como objeto de análisis económicos se caracteriza por su apertura al exterior. Es imposible imaginar un espacio económico nacional sin intercambios entre regiones. Una importante pregunta es ¿por qué no transferir mayores poderes y recursos a las localidades con el fin de que sean capaces de desarrollar sus potencialidades endógenas de manera autónoma, asimismo con el seguimiento necesario, obviamente, y evaluación de una metodología con un impacto? Entramos en estos temas a las dinámicas de la descentralización que están en el debate de las competencias de la planificación y recursos y autonomía fiscal. Es necesario reflexionar sobre la descentralización y autonomías fiscales que tienen también impacto y riesgo de la aglomeración poblacional. Esto nos ha provocado mayores desigualdades. El texto profundiza el debate en los temas de las tensiones locales, nacionales, como parte de la descentralización, las competencias de prestación de servicios territoriales a cargo de autoridades locales y su financiamiento a cargo de ingresos locales y por transferencias de un gobierno central. Establece en contexto el desarrollo económico de América Latina subordinado a las hegemonías mundiales, el modelo primario exportador como forma de inserción de Latinoamérica en el mercado mundial, contribuye a reproducir un patrón de acumulación desigual, modelo económico de región que contribuye a la desigualdad. La economía regional y urbana es una introducción a la geografía económica observada desde la perspectiva del economista, que nos lleva a comprender justamente la respuesta que la acción humana consciente del reto en las restricciones aplicadas por la geografía.
Es importante dentro de los equipos siempre tener la mirada de un economista. El economista te maneja justamente las cifras que nosotros los planificadores, por ejemplo, necesitamos. Así podemos entender la sencilla pero profunda fuerza organizadora de la acción humana sobre el espacio existente. La asignación de recursos económicos o de los otros recursos conforme al entorno que nos rodea y en el cual vivimos en una forma cotidiana. Formular, aplicar políticas de desarrollo de América Latina se configura entre fuerzas que determinan en el mundo de hoy, en el mundo global, como una permanente y creciente integración económica, cultural y política en los países del mundo, como aquellas tendencias a mayores niveles de autodeterminación, la autodeterminación, delegación de la gestión, poder de comunidades y localidades subnacionales. Todo ello en el contexto de fuertes contrastes entre crecimiento, recesión, equidad, desigualdad, exclusión e integración, tanto de pobreza y riqueza. Agradecemos esta publicación porque orienta la discusión y al repensar la planificación desde la dinámica de los territorios en constante cambio. Para quienes caminamos en planificación en cada territorio de nuestro país, es un constante reto y compromiso mirarla con los ojos de nuestra población, sus particularidades, necesidades para contribuir con políticas que minimicen la exclusión, la inequidad y desigualdad, mejorando los mecanismos de gestión de servicios públicos y aumentando la participación comunitaria en relación a los desafíos y responsabilidades del desarrollo. Felicito de verdad a los autores por su dedicación, por su análisis, Ronnie Correa, Mario Pólese, Fernando Rubiera, por sus grandes aportes y al publicar temas de gran interés nacional, regional y mundial. La verdad, felicito mucho porque al momento que yo lo leía, iba preguntándome todos estos temas. Ahí están muchas de las soluciones que nosotros podemos dar en nuestro país y en nuestra región. No somos un país solitario. Tenemos que tener los socios estratégicos internos y externos para poder desarrollar nuestros territorios. De verdad, agradezco muchísimo. Excelente publicación, nos va a servir a todos, no solamente para la dinámica, incluso de tener los datos precisos que necesitamos como estadistas, matemáticos, economistas y desarrolladores en el territorio. Gracias por tenido la satisfacción linda de leer ese libro que nos va a servir muchísimo en la planificación del país. Bien, como planificador y representante de Planifica Ecuador, a mí me ha quedado un repensar en la planificación de lo que nosotros trabajamos. Han estado pensando en lo mismo que a veces yo lo estoy pensando también y muchas gracias de verdad, autores, por esa dedicación y esa investigación. Agradecemos la intervención de la magíster Sandra Caterina Argotti. Le damos la